Massa en TN Central, como dijo Caro Moroso antes de ir al corte, Christine Lagarde le ha enviado un mensaje. Así es, le han enviado un mensaje exhortando a los adversarios políticos de Mauricio Macri a que sigan por el camino trazado. ¿Qué dijeron que estamos reflexión repuntando, te merece? dijeron además que estamos Exactamente, repuntando. sí, una visión de que la lectura es que el plan está funcionando. Primero, está claro que el programa no está funcionando. El mismo informe del fondo de este mes habla de un repunte, no del programa económico, sino de la inflación. Acá lo que repuntó es la inflación, las tarifas, los precios, los despidos. Eso es lo que repuntó. Y además Argentina es un país soberano. El fondo le prestó plata a la Argentina, no compró la Argentina. Nuestra obligación es defender a los argentinos. Nuestra obligación es defender a las pymes de un programa económico que hoy las perjudica, porque la tasa de interés hace inviable cualquier actividad comercial o cualquier actividad productiva. Nuestra obligación es defender a la clase media y trabajadora argentina de un proyecto económico acordado con el Fondo Monetario que establece una suba indiscriminada de tarifas que beneficiaron a los dueños de empresas de luz, de gas, de agua y destruyeron a 30 millones de argentinos y su poder de compra. El modelo económico argentino funciona cuando el consumo, la inversión, las exportaciones funcionan. El acuerdo con el fondo hay que rehacerlo. Hay que plantear un acuerdo nuevo, un acuerdo que establezca una duración de más largo plazo. Porque si usted mira para los próximos 4 años, la Argentina tiene un cuello de botella imposible, producto de lo mal que fue planteado este acuerdo, pero además del fracaso de Macri en materia económica. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar, en todo caso, el acuerdo que Argentina tiene con el fondo para decirle, miren, esto que en los próximos años estaba proyectado para pagarse, lo vamos a usar para bajar impuestos, para bajarle impuesto al trabajo, a la pyme, para bajarle impuesto a los exportadores, porque Argentina necesita dólares genuinos, no necesita seguir pidiendo prestado. Ahora, usted estuvo con la gente del fondo, ¿no? En diciembre los recibí junto a Piñanelli, Mendiguren, Labaña, Bocio, Graciela Camaño. ¿Y les dijo esto? Sí, claramente. Le planteamos que este acuerdo para la Argentina era inviable, que además necesitábamos el 10 de diciembre llamar a un gran acuerdo para Argentina. Argentina necesita una Moncloa alrededor del tema productivo, alrededor del tema tributario, para reformar el sistema de impuestos. Estos 10 compromisos que planteamos hace muy pocos días son precisamente alrededor de estos temas, ¿no? Alrededor de políticas de Estado en reforma tributaria, en cambio en el sistema educativo, en cambio en el sistema de cuidado del medio ambiente, en cambio en el sistema de seguridad y justicia en la Argentina, porque claramente la mayoría de los que viven en las áreas urbanas, en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, hoy sienten que su vida vale menos que un par de zapatillas. Ahora, ¿por qué, sin dudas, y en lo que coinciden todos los economistas, incluso de todo el espectro ideológico o político, e incluso los más independientes, es que hacen falta acuerdos para reglas de juego de largo plazo? Ahora, ¿qué pasó durante el gobierno de Mauricio Macri? ¿No fueron convocados a un gran acuerdo político para trazar los lineamientos o hubo mezquindad también por parte de la oposición? No, mire, yo tuve la responsabilidad el 26 de enero del 2016 de subirme a un avión y acompañar como líder opositor al gobierno a Davos. Y además de intentar en el Congreso, de alguna manera, darle fundamento y corregir aquellas cosas que sentía que valía la pena hacer. Ahora, le voy a contar una anécdota de ese viaje a Davos. Al presidente, cuando terminó la gira, le dije, mire, presidente, estamos frente a una oportunidad única. Argentina empezó una nueva etapa, le estamos planteando al mundo que empezó una nueva etapa y necesitamos hacer en la Argentina cambios que tenemos que empujar entre todos. Me parece que es el momento para llamar a un gran acuerdo económico y social, constituir un Consejo Económico y Social. En ese momento le planteé el nombre de Roberto Labaña liderando una escuela de gobierno y un acuerdo económico y social. Y la respuesta fue, gané yo, gobierno yo. Yo creo que el problema es que a la insensibilidad del gobierno de no comprender lo que le pasa al pyme, al comerciante, lo que le pasa al que tiene un crédito UVA o al que tiene un plan de ahorro, se agrega la soberbia. Y ese fue un ejemplo claro. ¿No era un poco plantearle una especie de cogobierno? No, para nada. Yo el 10 de diciembre, si tengo la responsabilidad de gobernar la Argentina, voy a convocar a un gran acuerdo donde estén sentados no solamente los sectores políticos, empresarios, trabajadores, donde estén sentados los credos. Argentina necesita también
plantear una cuestión de recuperación de valores. Porque además, desde lo personal, yo aprendí de mis errores y de mis fracasos que cuando la sociedad a uno lo vota, no es que le da un cheque en blanco. Entonces, esa decepción que vivió mucha gente alrededor de mi figura, porque en algún momento el creer que ese voto generaba una cosa soberbia, una cosa de creer que nos podíamos llevar todo por delante, lo tengo que usar de aprendizaje si tengo la responsabilidad de gobernar. ¿Cuál fue ¿de qué errores se aprendió? Primero del error de no seguir el camino de la renovación en el momento que planteamos la renovación y terminar con los OTAC enchastrados en un chiquero, de creer que el voto era un cheque en blanco que nos permitía plantear cualquier cosa y todas las peleas, cuando en realidad lo que teníamos que hacer era construir una nueva etapa en la Argentina. Pero también tuve, si usted quiere, la responsabilidad, porque había mucha gente que había depositado la confianza en mí, de pedir perdón. Y lo hago 1 y 100 veces, y cada vez que alguien me dice, mirá, yo confiaba en vos, pero me desilusioné. Hoy la Argentina tiene un problema que es la crisis de credibilidad de la política, y tenemos que asumir que ninguno de nosotros se las sabe todas, que no hay mesías, y que entonces necesitamos construir un gran acuerdo para darle a los argentinos, además en temas como la educación, o la justicia, o la seguridad, políticas de Estado. Fíjese. ¿No hay ahora políticas de Estado? No, claramente no. El gobierno creo que no ha encontrado el rumbo, por eso ha desilusionado a millones de argentinos. Y creo que además se ha parado en la idea esta que aparece cada vez que hay un cambio de gobierno, de que vinieron a refundar la Argentina. La Argentina ya está fundada hace muchos años y lo que tenemos que hacer es poner todos un ladrillo arriba del otro. Y lo que pasa, más a que dar impresión, en general que ocurre eso, ¿no? O sea, que se habla siempre de un acuerdo de múltiples factores. Después, cuando sube uno, lo único que piensa es un segundo mandato, porque 8 años son los que le va a permitir desarrollar. En realidad, una de las grandes... Y después dejan como suerte de bombas activadas, ¿no? Cristina con la falta de datos, con las tarifas bajas como estaban, con ese aparato asistencialista que no se puede desactivar. Ahora con otro, bueno, con el tema de las tasas, con el tema de los impuestos, con la presión impositiva. Con los cuadernos. A ver, cada uno va dejando como bombas como capas activadas, geológicas. claro, que el otro recibe y dice, bueno, ¿y ahora cómo desactivo? Bueno, voy a hacer la mía, no acuerdo con nadie, trato de desactivar, a los 4 años dice, y si me quedo 4 más, parece como si siempre se repitiera, ¿no? Bueno, a ver, 2 temas. Uno, precisamente eso es la falta de políticas de Estado. Argentina pasó en los últimos 10 años de tener un porcentaje del PBI en educación, a bajarlo, a subirlo, en un mundo en el que el conocimiento, la tecnología, la información vale mucho. Hoy las empresas más importantes en el PBI mundial ya no son empresas industriales, son empresas tecnológicas. Entonces, tenemos que preparar a nuestros hijos para ese mundo. La educación tiene que ser una política de Estado. Usted hablaba de los temas institucionales. Que Argentina tenga leyes que sean parte de un gran acuerdo de toda la sociedad, en temas como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la eliminación de los fueros, en temas como la necesidad de que la oposición controle organismos reguladores y organismos de control, SIGEN, AGN, entes reguladores de empresas de servicios públicos. Bueno, eso pasa, ¿no? Tiene que ser, no, hoy no pasa. La GN sí. No, bueno, así nacieron, no se cumple. En la GN está solo en la Lamberto. GN. En la SIGEN, no, solo en la GN, que está integrada mixta por representación del Parlamento. No pasa en la SIGEN, no pasa en los entes reguladores, peor aún. Hoy quien tiene que defender al usuario del tarifazo del uso de gas, ¿sabe quién es? Un gerente de una empresa del uso de gas, que pasó de un lado del mostrador al otro. Ah, pensé que iba a hablar del defensor del público. No, peor, en el caso del defensor del pueblo, que no hay un acuerdo para conseguir en una mayoría poner a alguien independiente, no de un partido político, alguien de afuera, un Manes, alguien de afuera de la política. Bueno, todas esas cosas, hace algunos días empecé con Coninagro, lo hice con las uniones industriales del Gran Buenos Aires, el lunes lo hago con dirigentes de distintos sectores gremiales. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre va a empezar en la Argentina un nuevo gobierno. Y ese nuevo gobierno necesita poner a la Argentina de pie, porque hoy los argentinos se sienten de rodillas. Y
Dale. Perdón, Nico. No, hablando de las individualidades, usted hablaba de la figura de Labaña, lo rescataba como alguien necesario, importante, vital en este armado actual. Sin embargo, Labaña quiere que haya consenso en torno a una candidatura, si fuera la de él, no parece estar muy dispuesto a una interna dentro del peronismo. ¿Qué piensa sobre eso? Mire, lo primero que le digo es que Labaña es súper valioso para la etapa que viene, como lo era en el 2015 cuando planteamos junto a José Manuel de la Sota por primera vez una nueva alternativa. En el 2015, más de 5 millones de argentinos, a pesar de que se planteaba la polarización, nos dieron su confianza y marcaron que querían otro camino para la Argentina. ¿Y cómo definimos las candidaturas? Si nos ponemos de acuerdo en para qué vamos a gobernar, en para qué queremos gobernar, en qué vamos a hacer con la Argentina, es lo de menos. Me parece que tenemos que tener ¿Usted se todos una bajaría de actitud... Es que tiene que ver justamente con esto de los intereses personales, Pero es que si ¿no? la sociedad me pone en el lugar de liderar, lidero, y si me pone en otro lugar, ocupo el otro lugar, porque yo creo que hoy todos tenemos que tener una actitud generosa, humilde, entendiendo que en este momento lo que la sociedad nos reclama es que construyamos una nueva mayoría, que cambiemos este gobierno que fracasó y que no volvamos para atrás. Y ese es el camino que tenemos que recorrer y que recorremos todos los días con Juan Manuel Urtubey, con Miguel Pichetto, con Juan Schiaretti, con más de 10 gobernadores, con 600 intendentes de todo el país, con Roberto Labaña. Y también tenemos que ir a buscar a gente de la sociedad civil, a los Manes, a los Tinelli, a los Donofrio, a gente que puede aportar desde otro lugar y nos puede mostrar otros caminos para vincularnos con la sociedad. Hay que ir para adelante, no para atrás. Labaña fue ministro de Economía de los Kirchner. Usted estuvo en el gobierno de los Kirchner. No es una crítica. No. Pero no lo tomo como una crítica. Mire, ¿cómo voy a tomar como una crítica haber asumido responsabilidades públicas? Al contrario, yo tengo hoy 46 años y la sociedad argentina me dio la posibilidad de ocupar distintos lugares de responsabilidad. En algún momento me dio la responsabilidad de tratar de intentar surcir, después de la 125, una herida brutal, como era la pelea de la Argentina entre el campo y la política, y asumo la jefatura de gabinete. En algún momento Duhalde, con 29 años, hace una apuesta, digamos la verdad, personal muy rara, ¿no? De ponerme al frente de la mitad del presupuesto nacional, y en 6 años, al frente de ANSES, jubilé a más de 2,5 millones de personas que estaban fuera del sistema jubilatorio, y entregué el organismo con superávit, con menos empleados de los que tenía cuando asumí, pero con 100 oficinas más en todo el país, ¿Y alrededor, tecnificado. suyo qué pasó? Le voy a contar una cosa. Cuando yo asumí un expediente jubilatorio, era así, pero no el expediente jubilatorio de una persona. El expediente jubilatorio global del país era una carpeta enorme que llegaba una vez cada 3, 4 meses a la oficina del director de ANSES, y por eso la gente tardaba 2 años y medio en jubilarse. ¿Eso qué era? Era el curro del gestor, era corrupción. 37 detenidos en una denuncia con investigación que hicimos en su momento con Bonadío y Marijuana ya por el año 2003. Hoy, digamos, después del trabajo que hicimos, la jubilación ahora volvieron a trazarse, pero llegamos a bajar el tiempo a 2 semanas y media. Y a tener certificadas las bases de datos y a tener un trabajo de archivo digital con el Banco Mundial. A mí me parece que eso, digamos, es importante y es parte del activo en todo caso que puedo mostrar. Así cuando se habla de seguridad en la Argentina, hablo con la autoridad no de, como dicen algunos, haber escrito un libro con Giuliani, sino de haber bajado 80% del delito en mi ciudad, de haber puesto en la ciudad de al lado el mismo proyecto en marcha y bajar 92% el delito y permitir que mis vecinos vivan sin miedo. Eso está en Tigre, ¿no? Ahora, esto no es una crítica, porque es algo que la gente se pregunta. Usted tuvo la jefatura de gabinete, ¿no? Sí. Cuando asumió ese primer día, se anunció con Jaime y Devido la estatización. La estatización de aerolíneas. Sí. Y sigo creyendo que Argentina necesita una aerolínea estatal de bandera propia que le dé además... No quería hablar de eso. Digamos, mucha gente se dice, bueno, estaba en la jefatura de gabinete, ¿no vio todo lo que pasaba alrededor? No, si hubiese visto, hubiese denunciado, Nicolás. Obviamente que en todo caso lo que sí sentía, y por eso a los 11 meses me fui, es que
digamos, no tenía, digamos, el mismo vínculo que por ahí tenían otros, ¿no? De confianza, de lugar, de espacio. Habla de debido. De Devido, de López, de Jaime, de un montón. Yo no ¿No tenía veía por algo ahí... raro? No, no, porque además yo era jefe de gabinete y el vínculo de ellos con el expresidente no se daba en La Rosada, sino en Olivos, ¿no? Pero al margen de eso, mire, yo tengo la satisfacción de que, por si había alguna duda, soy autor de la ley del arrepentido. O sea, la ley del arrepentido que hoy tiene la Argentina y que permitió que, por ejemplo, en la causa Cuadernos haya tantos arrepentidos de mi autoría junto a Graciela Camaño. Y a nosotros nos llena de orgullo porque le dimos un instrumento a los jueces para romper una matriz, en este caso de corrupción contra el Estado, pero también sirve para romper matriz de corrupción en las organizaciones de trata, en las organizaciones de narcotráfico, en las organizaciones Ya estaba de eso. inteligencia paraestatales, que en la Argentina las hay y no podemos negarlas. Entonces, es muy, muy importante que tengamos ese instrumento. Así como soy autor de la ley que elimina los fueros para todos los diputados. Con Margarita renunciamos a los fueros y dijimos, con Margarita Stolbizer, y dijimos, bueno, invitamos a todos a renunciar a los fueros. No, los fueros son del Congreso, empezaron toda una discusión técnica. Bueno, aprobemos una ley. No quisieron aprobar la ley, pero no los de Unidad Ciudadana, los de Cambiemos. Porque también digámosle a la gente que hay cosas que hoy están en la superficie, que van a ser los cuadernos de mañana. Yo no tengo ninguna duda de que el decreto por el que Macri permitió contra la ley blanquear a los familiares de los políticos va a ser los cuadernos de mañana, porque ese decreto se va a caer porque es ilegal. Y va a haber y van a aparecer en la Argentina un montón de familiares de funcionarios de este gobierno que blanquearon su plata a partir de un decreto que es ilegal. ¿Y no lo denunció la justicia eso? Sí, está en la corte en este momento. Fuimos a primera instancia, lo durmieron, después en Cámara nos dieron la razón, apeló el gobierno y ahora está en la corte. ¿Cuál es su posición con respecto a la extinción de dominio? También clave en relación a los delitos de corrupción. Bueno, soy autor de la ley que tiene media sanción en diputados. En el Senado fue modificada. Graciela, soy autor junto a Graciela también Camaño. Graciela, como líder de nuestro bloque, ya planteó que vamos a insistir con la media sanción nuestra, con el proyecto nuestro, que no ata la extinción de dominio a la acción penal, que la plantea como una acción autónoma para que el Estado se pueda apropiar rápido de los bienes de los corruptos. ¿Qué siente cuando ve a sus ex compañeros de gobierno, y no es una imputación a usted ni ninguna acusación, López, Devido, Jaime, que son todos millonarios? Siento la tranquilidad de que puedo salir a la calle, de que puedo hacer campaña, de que puedo enfrentarlos, de que me pude dar el lujo no solo de irme, sino de ponerle el límite en el 2013, cuando nadie se animaba al sueño de eternidad y de reforma de la Constitución, porque en el 2013... Algunos se animaban, ¿no? Sí. Pocos. Se animaban algunos periodistas, se animaban algunos sindicalistas. Yo reivindico, por ejemplo, en ese momento el rol de Hugo Moyano. Digamos, y lo escuché el otro día a Jorge Lanata que decía lo mismo. Decía, bueno, periodistas, Moyano, Massa, que se animó a liderar una fuerza política que le puso fin a esa idea de reformar la Constitución. Y volviendo a lo que usted me planteaba, la Constitución argentina del 53 era sabia, 6 años y a la casa. Y la Constitución mexicana es aún más sabia, porque es 5 años a la casa y sin familiares con posibilidad de ser candidatos. Esa es más sabia todavía. Argentina va a pegar un salto de calidad del día que el que llega a presidente no solo no puede ser reelecto, sino que además no puede imponer el dedo sobre el que tiene que ser electo, porque eso te va a obligar a trabajar para quedar en la historia. Massa, Ahora, usted siempre, él siempre insiste con lo del pacto de la Moncloa, ¿no? Y trayendo la historia. Y hoy lo del pacto de planteamos Moncloa. 10 compromisos por Argentina, una cosa, no nos creemos tan importantes, No, es pero una está bien, suma pero de el ideas, pacto de Moncloa- sabemos que hay otros que pueden aportar El pacto de también. Moncloa juntó sectores, derecha, izquierda, España, sindicatos y demás, pero fue un ajuste tremendo el pacto de la Moncloa. El pacto de la Moncloa subió de 17 al 30 y pico de presión impositiva, puso impuesto a rentas, le permitió a las empresas echar el 5% de sus empleados, porque había una inflación en España en ese momento salvaje, bueno, un poco como pasa acá también, y le puso tope incluso a los sindicalistas para que no pidieran un aumento mayor al 20 y pico %. Bueno, a ver, Digo, primero... ¿se puede hacer un pacto sin ajuste fuerte? Sí, claramente.
claramente. El pacto de la Moncloa en España también tuvo como uno de los colaterales el pacto de Toledo, que le dio a los jubilados españoles lo que los jubilados argentinos hoy no tienen, que es seguridad jurídica y estabilidad. Para reformar las leyes de seguridad social en España, no solamente hacen falta mayorías especiales, sino un acuerdo del sistema político. Acá fíjese lo que pasó. Le recortaron los medicamentos en la cobertura, le bajaron el nivel de cobertura en la salud, le bajaron la jubilación bajo pretexto de que el índice que ponían era mejor. Los jubilados perdieron el 17% en este gobierno. Son las víctimas más graves del fracaso económico de Macri, los jubilados. Ahora, desde el advenimiento de la democracia hasta aquí, mayormente ha gobernado la Argentina el peronismo, ¿no? Porque usted habla de, digamos, de los fracasos de este gobierno, por supuesto también de la herencia que recibió este gobierno, pero uno no puede dejar de pensar que el peronismo tiene que hacer su cuota de autocrítica de cara a la actualidad, digamos, la realidad presente de la Argentina. ¿No lo siente así usted que se identifica con el peronismo y sobre todo en la provincia de Buenos Aires? Sí, de hecho yo soy el que acuñó la frase Scioli fue el peor gobernador de la historia, ¿no? Pero casi candidato con Scioli. no. ¿O Scioli con usted? No, Scioli decía, pero después le tuvo miedo a Cristina, no sé, pero decía que iba a apoyar algo que después no hizo. Pero al margen de eso, mire, en los últimos 35 años, un 40% del tiempo no gobernó el peronismo, gobernaron otras fuerzas. 60% del peronismo, 40% otras fuerzas. Y a veces se plantea en los últimos 70 años de la Argentina, ¿no? Este otro cliché que se repite y que se hace repetir mucho. De los últimos 70 años de la Argentina, 35 fueron dictadura y gobiernos de signo radical o pan radical. Que no terminaron Y 35 fueron gobiernos peronistas. Massa, ¿qué autocrítica tiene que hacer el peronismo? Bueno, pero entonces la pregunta es qué autocrítica, no si gobernó más o menos, porque es 60-40 en democracia y es mitad y mitad en los últimos 70 años. 60-40 es mayormente el peronismo. Pero fíjese que todos los gobiernos peronistas terminaron bien y todos los gobiernos de hoy terminaron bien. terminaron bien, terminaron su mandato. Cristina terminó bien. Que terminó su mandato. No le entregó los atributos de mando. No, bueno, pero una cosa es una actitud personal desatada o disociada de la responsabilidad institucional. Y otra cosa es cómo terminó el gobierno. De la Rúa terminó yéndose en medio de la apropiación. Le robó los fondos a la clase media argentina, no le descontó el 13% a los jubilados. Pero metemos ahí una cuestión con un ministro... Alfonsín se fue en medio de una hiper... El corralito era con un ministro, Domingo Cavallo, que fue ministro de Menem. Que fue de Menem, de la dictadura, fue de todos, digamos. Hagámoslo así. Que fue, digamos... Sí, muchísimos paros generales también, Alfonsín. A ver, hagámoslo así. 13. Desde el 83... Tuvo más Cristina. Desde el 83, la matanza... No menos también Alfonsín, ¿no? Tuvo más Cristina. Hagamos así. 8 años contra 6 tuvo más. Hagamos así, Massa. Desde el 83... Pero además yo les voy a decir una cosa, digamos, si yo planteo, no, pero es que si yo planteo que tenemos que ir a acuerdos de política de Estado, es precisamente para salir de esta trampa. ¿Cuál es la Esta es la trampa. No. La autocrítica Precisamente, pero digo es de esta trampa como sociedad. Salir de esta trampa de gobierna uno, el otro destruye. Si usted va a un acuerdo de políticas de Estado... No es esa la trampa. A ver, estamos diciendo, desde el 83 Pero hasta ¿puedo ahora, terminar la idea, Nicolás? desde el 83 hasta ahora, la matanza la gobernó el peronismo. Sí, es cierto. Y por ejemplo, a lo largo de los últimos 3 años y medio, no se puso 1 metro de agua y cloaca. Este gobierno que dijo que iba a hacer el agua y las cloacas, no puso 1 metro. Ajá. 1 metro. Tigre, le voy a contar una anécdota que conozco muy bien. Déjeme terminar la idea, Nicolás. Tigre, eso sí lo de Tigre, es terrible. Tigre, AISA, firma un contrato con el municipio de Tigre. El municipio de Tigre se compromete a poner 1.000 millones del año 2016, ni siquiera de hoy. 1.000 millones en 4 años. Lo único que tenía que hacer AISA era hacer obra y mandarle los certificados al municipio para que pagara. ¿Sabe cuántos certificados mandó? No. Ninguno. No hicieron 1 metro de agua, 1 metro de cloaca. Entonces, lo que digo es... Bueno, ahí no, pero ¿qué hizo el peronismo? Bueno, en el caso... ¿Qué no hizo? ¿Cómo? Julio De Vido tenía que ver con esa obra. No, estoy hablando de este periodo, de estos 3 años y medio. Bueno, supongamos que no metieron ni una cloaca ni una calle de cemento en la matanza este gobierno. ¿Y para atrás? Para atrás, obviamente, hay fracaso, hay errores, hay culpa, hay responsabilidades. San Luis, Ahora, Formosa. sí,
Yo miraría en todo caso lugar por lugar, porque San Luis tuvo desde el punto de vista del desarrollo educativo, de la autopista informática, digamos, después no nos puede gustar o nos puede gustar el modelo desde el punto de vista democrático. Desde el punto de vista, por eso, pero desde el punto de, pero la gente los elige. Bueno, pero recién usted hablaba de la las gente los virtudes de la elige. alternancia, por eso. Por eso, yo planteo y digo, puede no gustarnos ese modelo. Yo viví situaciones, y usted lo sabe, en el 2015, en Formosa, por ejemplo, donde no me dejaron alojarme en un hotel por ser opositora del gobierno de la provincia. Entonces, lo que digo es, son todas situaciones que vivimos y que mientras no nos demos un recorrido, un rumbo de largo plazo, políticas de Estado, acuerdos que trasciendan a los gobiernos, Argentina va a seguir en esta pelea de miserables. Pero no es una pelea donde... miserable, porque dice, no me dejaron ir al hotel en Formosa. Sí. Usted, si viene Fran y le dice, vamos a las elecciones, ¿qué le dice? ¿Le va a decir que no? Perdón, lo enfrenté en el 15 ¿Le va a decir y en que el no? 17. O sea, y ahora estamos construyendo nuestra alternativa distinta a la de él. Entonces, a mí me parece que hay una cosa de decir son todos iguales, son todos iguales. Es como cuando veo que dicen los periodistas son todos corruptos, obreros. No, es mentira. Hay periodistas buenos, periodistas malos, hay políticos buenos, políticos malos, curas buenos, curas malos. Y me parece que lo que tenemos que hacer es buscar a los mejores en la Argentina para construir una Argentina que valga la pena además ser vivida. Porque mientras la política se pelea echándose culpas, la gente todos los días vive un poco peor. Es que no es echándose culpas. No se echan nadie dice del peronismo PJ bonaerense de La Matanza, gobernaste mal La Matanza. Yo lo digo, de hecho, fui, hice campaña, me enfrenté. O sea, el problema, ¿sabe cuál es? El problema es que acá no se trata de ver quién divide y, digamos, de alguna manera descalifica peor al otro opositor. Porque mientras tanto hay un gobierno que tiene 45 puntos de inflación y ha batido el récord de inflación de los últimos años, que tiene una devaluación brutal que hace que la gente pierda todos los días salario, que tiene además un nivel de descontrol en las cuentas públicas que hace que el propio fondo, en el mismo momento que dice sigan este camino, le hace el llamado de atención en el informe, porque no tiene control de las cuentas públicas, y además un gobierno que llegó prometiendo pobreza cero, y los que éramos candidatos en el 15 conocíamos el diagnóstico de la Argentina, no es que nos enteramos, no éramos paracaidistas suecos que llegábamos, prometió la eliminación. ¿Cuál era el diagnóstico de la Argentina en 2015? El diagnóstico de la Argentina en el 2015 era que tenía 27 puntos de pobreza, que necesitaba bajar el nivel de presión tributaria, que necesitaba recuperar la distorsión de precios relativos, que necesitaba abrirse en términos de mercado y sobre todo abrir el mercado exportador. Eso lo discutimos en la campaña del 2015, lo debatimos, fuimos a un debate, con Macri, Scioli no fue, después en la segunda vuelta fue, pero eso es historia. Lo que pasa hoy es que hay vecinos nuestros de acá de la capital que tienen que pedir crédito para pagar las expensas. Que en el Gran Buenos Aires hay jubilados que están pidiendo créditos en mutuales al 140% para pagar la luz. Esa es la realidad de hoy. Y esa realidad nos obliga, digamos, a asumir, por un lado, compromisos hacia adelante de políticas de Estado, pero por otro lado también la defensa de la clase media, del mundo del trabajo, de los que están sufriendo en la Argentina, hay gente porque también, ese es nuestro rol como oposición. Hay gente también responsable penalmente, ¿no? Tienen que ir todos presos, todos. No hay coronita para nadie. Todos los que tengan condena, presos. Y además planteo... Cristina Kirchner que... El que tenga que ir preso, digamos, yo lo quiero poner en términos claros, Nicolás, porque si no, la Argentina lo que necesita es que no haya coronita para nadie. Este presidente, el anterior, el que viene. El que tenga que ir preso, que vaya preso. Así de claro, así de concreto. Por eso además estoy planteando la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, para que el que pasa por la función pública pueda ser juzgado hasta el día que se muera, y no que juegue con este tema de los tiempos de la justicia. Así como también nos tenemos que animar en estos acuerdos y compromisos por Argentina a terminar con este verso, esta mentira de la estabilidad de los jueces. Hoy en la Argentina tenemos jueces que tienen problemas psiquiátricos. Tenemos jueces que dictaron sobre un mismo tema sentencias para un lado y para el otro. Tenemos jueces que no pueden explicar su patrimonio. Cada 5 años tienen que rendir examen. El que lo pasa, examen no examen
digamos, de conocimiento del derecho nada más. Bueno, para eso está el Consejo de la Magistratura. No alcanza, cada 5 años tienen que ir a revisión. El que pasa la evaluación está preparado para ascender. Así no hay manipulación, así no hay manejo de amigos, está preparado para ascender. El que no lo pasa se va a la casa. ¿Cristina Kirchner va a ser candidata? No lo sé, hace 9 años que no hablo con la expresidenta. Pero conoce la... Yo estoy concentrado en la construcción de alternativa, lo que hace Unidad Ciudadana. ¿Macri va a ser candidato? ¿Cómo? ¿Macri va a ser candidato? Mire, yo honestamente creo que el nivel de desilusión por su fracaso lo pone al presidente en una condición de no candidato. O sea, de Cristina no quiere decir si va a No, ser es que no lo sé, no lo sé. Bueno, El presidente ya anunció que iba a ser candidato. Yo creo que si la oferta electoral del gobierno sigue siendo esta que viene planteando desde marzo, el gobierno va a salir tercero en la elección. Tercero. Y Cristina Kirchner, haciendo un análisis, sin haber hablado con ella 9 años, No lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Usted No sé quisiera, cuál... para el país, sería mejor que fuera candidata? No, si yo creyera que para el país lo que estamos construyendo no es lo mejor, no vengo ni a sentarme acá. Lo mejor para la Argentina lo intentamos construir junto a Labaña, junto a Pichetto, junto a Schiaretti, junto a Ortubey. Sin Pero además, Cristina y sin Macri. convocando, claro, pero además convocando a sectores que hoy dudan o tienen temores alrededor nuestro y que los tenemos que abrazar, sectores del radicalismo que saben que este gobierno de derecha y de ajuste no tiene nada que ver con la historia del radicalismo, a sectores independientes que se quieren sumar o incorporar a la política. ¿Sectores del kirchnerismo? No, mire, la verdad es que no tengo claro, le vuelvo a repetir, no sé qué va a ser Unidad Ciudadana y no tengo claro cómo se están alineando sus dirigentes. Nosotros elegimos nuestra construcción, contarle a los argentinos cómo podemos construir una alternativa que además termine con el curro de la grieta. Esta grieta... ¿Qué dice Curro? Porque es un curro con el que se sostienen 2 sectores mientras se empobrece la gran mayoría de los argentinos. Pero a ver, ahí pasan las familias en... Sí, pero en la Argentina, mire, cuando usted hace campaña dividiendo al país no puede gobernar para todos. ¿Y quién está haciendo campaña así? Bueno, en algún momento hizo desde el gobierno que se fue, en algún momento lo hace este gobierno. Y cuando usted hace campaña dividiendo a los argentinos, no puede gobernar para todos los argentinos. Más allá de que además este gobierno tiene una mirada muy sesgada, muy chiquita, para beneficiar a los Bulgeroni, a los Caputo, a los amigos del gobierno. Mire los balances del año pasado y se va a dar cuenta que los que venden gas, que los que venden petróleo, que los que venden luz, son los grandes ganadores de la economía de Macri. Y los bancos. Y los bancos. Mientras hay 30 millones de argentinos que perdieron. La última... ¿Le puedo tomar un poquito de agua? Se me acabó acá, Nicolás. Me acabo de robar el agua, Sergio Massa. No es un delito. No. Compartir un vaso de agua y compartir el pan es de persona noble. No se le niega a nadie, tómesela toda. A ver, la última, tiene que ver con el caso D'Alessio, con esta cuestión de que de golpe hay como super espionaje que parece que envuelve todo. Usted fue víctima de espionaje, yo seguí el caso, está preso el prefecto que entró a su casa, que es el único agente. Inteligencia preso en democracia. Sí. Sí. ¿Qué opina de todo esto? Primero que D'Alessio es un delincuente con terminales, vaya a saber uno dónde. Delincuente con terminales en expolicías, también expolicías con matriz y comportamiento delictual. O sea, expolicías que en algún momento vistieron uniforme pero que eran delincuentes. Digámoslo con todas las letras. Ahora, yo tengo una mirada mucho más allá. Yo fui víctima de un agente de inteligencia entrando a mi casa, disparando con 22 con silenciador. Viví con mis hijos 2 años durmiendo en mi cama porque tenían miedo de dormir en su propia casa. Y lo que le puedo decir es que la Argentina tiene en todas estas bandas de inteligencia paraestatales y estatales, tiene una rémora de la dictadura. Es lo peor que nos quedó de la herencia de la dictadura. En algún momento se acuerdan que Alfonsín tuvo el primer conflicto con Guglielminetti. Todos los gobiernos tuvieron esta rémora de la dictadura manchando los gobiernos democráticos. Para mí hay que hacer un cambio fundamental en la matriz del sistema de inteligencia. La inteligencia nos tiene que servir en la lucha contra el narcotráfico, No, eso está claro, en la lucha contra el terrorismo,
en la lucha contra el lavado de activos y en la defensa de patentes y tecnología nacional. Para eso nos tiene que servir la inteligencia. O sea, para defendernos de ataques externos y para defender los recursos de los argentinos. Ahora, que en la Argentina se use la inteligencia para ver qué dice usted, qué pienso yo, qué dice ella, es lo más nefasto que nos puede pasar como sociedad. ¿Usted cree que lo está haciendo el Estado actual? Mire, yo creo que son bandas que no voy a acusar. Para mí sería muy fácil venir y decirle este es el gobierno, esta es la AFI. No, yo no voy a entrar en esa lógica. Yo viví un hecho hace muy pocos días. Sí, entraron en a mi robar. oficina, Sí. por segunda vez. Y hoy tengo, así como hace 15 días me dijeron quédate tranquilo, fue un robo, es un ladrón habitual. Hoy tengo más dudas que hace 15 días por la declaración de esta persona pasó? en una causa. Cuando lo tenga bien claro, porque me fui enterando a lo largo del camino y los cortes que crucé para viniendo para acá, por ahora tengo poco, pero yo sigo queriendo, deseando y rogando que haya sido un robo. Pero hay que sea un indicios de que no delincuente. fue un robo común. Ahora, yo le voy a decir una cosa, Nicolás. Las políticas de Estado, los acuerdos, los compromisos por Argentina tienen que incluir el tema de cómo usamos la inteligencia, de cómo cuidamos a los argentinos en esto de luchar contra el narcotráfico, Ahora, pero si en esto usted de dice, cuidar nuestra D'Alessio frontera. Era un ladrón. Dale es un delincuente que usaba información que le sacaba aparentemente, lo conozco el tema por la televisión y por lo que por ahí me contó alguno de los legisladores que siguió el tema, un delincuente que le iba sacando información a uno, a otro, extorsionaba, era un tipo que aparentemente parecía que era sociable. Ahora, un delincuente que tiene que estar preso y que en todo caso lo que sí tenemos que saber es para quién trabajaba. Gracias, Sergio. No, Massa. por favor.